Bien, mis hermanos, pues podemos ir pie a quien se pueda para leer la palabra de Dios. Y leeremos en el libro de Éxodo, el capítulo 12 y el verso 12. Leeremos el verso 12 y 13. En Éxodo, capítulo 12 y verso 13. Dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a tomar así. Bien, hermanos, una escritura que todos sabemos qué fue lo que sucedió, cómo es que el Señor llegó hasta aquí. Todos sabemos cómo el Señor quiso liberar a su pueblo de la mano de Faraón. Pero mis hermanos, a veces no entendemos la forma de hacer del Señor, porque el Señor sabía que Faraón iba a endurecer su corazón. Pero el Señor, mis hermanos, tiene su forma de hacer las cosas. No son nuestros pensamientos los pensamientos de Dios, y tampoco son sus caminos los nuestros. Por lo tanto, Él quiere que caminemos por fe, no por sabiduría, no por inteligencia, sino confiando en lo que dice su palabra. Y ahora el Señor mandó aquí a que todo aquel que obedeciera a su voz, todo aquel que escuchara las palabras que decía Moisés, que tomaran un cordero perfecto, inmaculado, un cordero que no tuviera ningún defecto. Amén. Y lo mataran y lo pusieran sobre su sangre, sobre los dinteles y los postes de sus puertas. Amén. Porque allí iba a haber un juicio, mis hermanos. Como bien sabemos, todas las plagas anteriores no afectaron a José, un lugar apartado de Egipto. Amén. Pero no era un lugar cualquiera. Dijo Faraón a José: pon a tu familia, a tus parientes, en el mejor lugar de Egipto, allí ponlos. Y José los puso en José, una buena tierra para su familia. Y estas plagas anteriores, la de las moscas, mis hermanos, la del agua, todas estas plagas no afectaron a José, pero aquí era un juicio sobre toda la tierra. Amén. Da igual quién fuera, si era israelita o era egipcio. Da igual quién fuera. Aquel que no cumpliera con su palabra iba a venir el juicio sobre aquella casa. Amén. Y dice la palabra de Dios que no iba a haber distinción ni sobre el rey de Egipto ni sobre cualquier otro. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, cuando viene el juicio de Dios, viene sobre toda la tierra. No hay distinción. Para mis hermanos no hay distinción. No hay distinción sobre el rico, sobre el pobre. Es algo que viene para todos. Y dice que él ejecutaría sus juicios sobre los reyes de Egipto. No solo él iba a liberar a su pueblo, sino que él iba a demostrar que él era el verdadero Dios. Que no había otro Dios sobre la tierra, que no había un Dios distinto, que era el la tierra, sino tan solo él. Iba a demostrar a todos aquellos idólatras de Egipto que tan solo había un Dios verdadero, y era el Dios de Israel. Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que siempre estaba con su pueblo. Amén. Y yo, si fuera, mis hermanos, un israelita en aquel tiempo, yo quisiera obedecer la voz de Dios. Y si no hubiera obedecido, yo estaría seguro que mi familia iba a estar a salvo. Porque allá afuera había una sangre que me cubría. Pero no era por la sangre, sino era por la palabra de Dios que iba a hacer esa señal, la salvación de mi hogar, la salvación de mi casa. Quizás unos padres hubieran dicho: esas palabras son simplemente palabrería, ¿para qué vamos a hacer caso? Pero aquel prudente, aquellos que escucharon esa voz y sabían que era la palabra de Dios, obedecieron y fueron salvos. Por eso es importante, mis hermanos, que los padres tengan la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, porque por medio de esa decisión su casa puede venir la muerte o puede venir la vida.
Es una decisión que los padres tienen que tomar a veces por sus hijos. Porque a Dios lo puso a su casa. No puso a sus hijos, no puso a la mujer, puso al hombre. Por lo tanto, es el hombre que tiene que tomar la decisión en algunas ocasiones. Y en este caso el hombre tiene que tomar ese becerro, ese cordero y pintar las puertas de su casa para que la muerte no pasara por allá. Y mis hermanos, pasó por ahí el juicio, pasó ese juicio de Dios. Y cuando vio la señal, se apartó de aquel lugar. Porque era la señal lo que cubría a esa casa. Pero aquellos que tenían la señal murieron. Y mis hermanos, qué importante es que en nuestra casa haya una señal de salvación, una señal de sanidad, una señal que nos distinga de que nuestra casa está protegida. Si nuestra casa no está protegida, mis hermanos, por un tiempo puede que no ocurra nada, pero vendrá el día que ocurrirá, vendrá el día del juicio, y usted entonces sabrá que ha venido a cumplirse la palabra de Dios. Porque mis hermanos, a partir de ese momento, donde mataron el cordero, se hacía un día al año y un mes al año. Eso dice la palabra de Dios. Que eso que hicieron en ese tiempo, donde mataron el cordero, lo hicieran para siempre. Porque, como recordatorio, para demostrar que Dios salvó a su pueblo. Y la vida del cordero, mis hermanos, era como expiación. Pero cuando uno se acercaba con su cordero al tabernáculo para morir, para matar a ese cordero por su culpa, todos sabemos que ese cordero no podía perdonar sus pecados, sino que era tan solo para tapar ese pecado, para juntarlo por un tiempo. Pero ese hombre o esa mujer que traía ese cordero se iba con las manos de pecar que como lo fue a llevar. Porque dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. Y cuando ese cordero era muerto, la vida que estaba en la sangre se iba y no podía volver sobre aquel pecador. Cuando aquel pecador se iba por las mismas ganas de pecar, ese cordero inocente, simple, sencillo, no podía entrar en aquel hombre para quitar su culpa. Por tanto, eso, mis hermanos, simplemente era algo pasajero. Pero mis hermanos, ahora tenemos una sangre, dice la palabra de Dios, que haga mejor que la de Abel. Porque dice la palabra de Dios que cuando Caín mató a Abel, su sangre clamaba sobre la tierra. No dice Pablo que la sangre que tenemos ahora es mejor que la de Abel. Y Abel fue un hombre justo, Abel fue alguien que agradó a Dios. Pero nosotros tenemos una sangre mucho más preciosa que la de Abel. Una sangre que habla por mí. Una sangre, mis hermanos, que está dispuesta a ser derramada en cada corazón. Y mis hermanos, el Señor nos dio esa sangre, muy preciosa. Juan, mis hermanos, estando allá en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero inmaculado, sin mancha, sin arruga. El Señor Jesucristo vino a dar una señal a su pueblo, una señal a su iglesia, una señal a sus ovejas. Porque no solo escucharon la voz de Dios, la voz de Moisés, solo escuchó la voz de su pueblo, no la escucharon los demás. La voz de Dios, de que Cristo te va a sanar, de que Cristo te puede transformar, de que Dios es la vida eterna. No la va a escuchar todo el mundo, pero solo la van a escuchar su pueblo. Por eso Él vino a buscar lo que se había perdido. Allá el Señor sabía que eran esos perdidos y Él iba a buscar a esos perdidos. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El Señor a sus escogidos, a sus hijos, busca a aquellos que están ahí perdidos. Y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿quiénes fueron los que guardaron sus mandamientos en aquel tiempo? Los israelitas. Sabían que esa era la palabra de Dios y la guardaron. Y nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo. Dios no cambia, Él es el mismo. Si lo que hizo en aquel tiempo funcionó, funciona hoy, porque Él no puede cambiar. Y dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo: y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice: el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir. El mundo, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que no puede recibir al Consolador, no puede recibir, mis hermanos, la señal con la cual usted puede ser salvo. Pero Él dice que si nosotros le amamos, que si nosotros obedecemos su palabra, Él nos enviaría un Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero dice el Señor ahora, pero vosotros le conocéis. Él dijo a sus apóstoles que ellos conocieron al Consolador. ¿Por qué? Porque dice, mora con vosotros. ¿Quién estaba en ese momento con los apóstoles? El Señor Jesucristo estaba con ellos. Dice, ahora el Espíritu, el Consolador, mora con vosotros. Pero ahora dice, y estará en vosotros. Había un tiempo que el Espíritu, el Consolador, estaría no solo con nosotros, sino en nosotros. Para que nos consolara. Y el Consolador, mis hermanos, no solo nos consuela, sino que dice la palabra de Dios que es un abogado. Es abogado defensor. Como hemos dicho, la sangre de Jesucristo haga mejor que la de Él. Y cuando usted, mis hermanos, recibe al Consolador en su vida, no recibe solo un Consolador, no solo recibe a Dios, sino que recibe un abogado defensor. Y cuando usted recibe ese abogado defensor, tiene en usted una señal en su vida que lo está defendiendo, que lo está guardando. Porque para usted, Dios para usted ya no peca. Dice que Él no nos dejaría huérfanos, sino que Él vendría a nosotros. Porque cuando Él viene, mis hermanos, a morar en su corazón, viene a morar a su vida, viene a hacer de usted un templo santo al Señor. Y un templo, mis hermanos, cuando es santificado, no tendría sentido decir que es inmundo, porque allá donde el Señor mora, echa todo aquello que lo viene de su gloria. Por eso me dice eso la palabra de Dios, que los que permanecen en Él no pecan. Y los que pecan no le ven ni le conocen. Pero todo aquel que ha recibido su palabra, todo aquel que ha recibido esa señal, el Espíritu Santo, la sangre sobre usted, marcándolo, diciendo que usted ha sido marcado para que no le pueda tocar el juicio de Dios. Aquel que tiene ese Espíritu, el Espíritu Santo sobre él, no peca, porque Dios no lo está mirando su pecado, está mirando la sangre, está mirando la señal, lo que le está guardando de la muerte. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, en la ciudad de Jericó. Todos sabemos cómo eso sucedió. Josué dio vueltas y vueltas sobre ese lugar. 7 vueltas tocando la trompeta. Pero allí había una mujer, mis hermanos, la ramera. Esa ciudad estaba condenada. Los hombres de guerra y su rey estaban condenados, estaban en las manos de Dios. Dios hizo un juicio sobre aquella ciudad. Pero el Señor, en medio de toda esa ciudad mala, pecaminosa, idólatra, había una oveja que era del Señor. Había alguien allá que era digno de las promesas de Dios. Y será Rahab, mis hermanos. Esa mujer le dijo, como yo he hecho misericordia a los espías, juradme ahora por Jehová que me dais una señal segura para que yo y mi casa seamos salvos. Y él, como veis, le dio un cordón de grana, una señal que pusiera allá en su ventana. Y mis hermanos, en medio de este mundo pecaminoso, este mundo, mis hermanos, lleno de mentiras, de maldad, el Señor tiene una iglesia que está en medio del mundo, que está en medio de toda la contaminación, pero esa iglesia, esa novia, tiene una señal que le está guardando de todo lo demás. La está guardando de los juicios de Dios, para cuando se toque la trompeta final, allá caiga toda la ciudad, pero aquella mujer, la señal, esa mujer quedará firme. Porque esa casa estaba protegida con la señal, con la sangre del Cordero, con el Espíritu Santo que viene a morar sobre cada uno de nosotros. Porque dice hermano la palabra de Dios, que esa mujer, no solo ella fue la que entró en su hogar, sino que cuando sacaron a la ramera, también estaba allí toda su parentela. Ella fue una luz
en medio de su hogar. Ella fue una luz para salvar a toda su casa. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser esta tarde lumbrera en medio de este mundo. Con un de nuestras hijas. Porque no se trata, mis hermanos, de ser un buen cristiano, sino se trata de permanecer en su palabra. Se trata de oír su voz y ponerla por obra en práctica. Porque dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Él, en cada edad de la iglesia, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por tanto, mis hermanos, ¿cuáles son las obras que conoce el Señor? En una de ellas, dice: yo conozco tu arduo trabajo, que has probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo son. Porque él conocía que sus siervos eran fieles, que ellos obedecían su palabra. Pero esta tarde él también conoce nuestras obras. Él sabe cómo actuamos en lo oculto. Y si usted actúa en lo oculto, él se lo manifestará en público. Mientras que Rahab, mis hermanos, la ramera, una mujer que no pertenecía a Israel, fue salva. Allá, en el ejército de Israel, en aquel ejército poderoso, había un hombre llamado Acán, que aparentemente, podemos decir, era buen cristiano, era buen predicador, era un hombre muy bien visto, pero ese hombre fue maldecido por Dios. Todo era anatema, lo hizo en secreto, lo hizo en público, pero el Señor lo hizo manifiesto. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, como hemos dicho, hoy el Señor nos ha dado nuevamente una nueva señal. Una señal que usted es su decisión tomar. Y esa señal es el Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho, 10 vírgenes, mis hermanos, el Señor puso como ejemplo 5 insensatas y 5 prudentes. Ambos eran vírgenes. Pero cuando llegó el tiempo de la venida del esposo, entraron las 5 prudentes. Y las demás eran buenas cristianas, eran buenas iglesias. Se congregaba mucha gente y había unas buenas alabanzas, pero no había con ellas aceite. Y cuando le dijeron: Señor, háblenos, dijo: no os conozco, no sé quiénes sois, porque no pertenecéis a mí. Porque si usted quiere pertenecer al Señor, esta tarde es necesario que tenga aceite, ese aceite que alumbre, esa señal que haga una distinción en usted. Porque el Señor, cuando Él venga, no dirá cuando usted predicó y cuando usted hizo una cosa o la otra, sino lo único que dirá será la señal que hay en usted. Y si esa señal es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, si es el Espíritu Santo que está en usted, entonces seremos salvos. Pero si no, de nada habrá servido, mis hermanos. Por lo demás, es el pequeño consejo que le ha puesto en mi corazón. El resumen que Él es el Hijo. Si Él usó su palabra con Israel, la hará en el día de hoy.